Ya estamos todos, no falta nadie. ¿Me escuchan ahí mejor? O si no, para salir a otro ambiente que esté más cerca al router. ¿Me escuchan mejor ahí? Sí, doctora, se lo escucho mejor. Ya. Bueno, como les decía, algunos seguramente nos habremos visto en semiología y otros son parte de mi grupo actualmente de práctica. Entonces vamos a empezar con la clase del día de hoy para no dilatar más. A ver. Bueno, voy a tomar asistencia primero, ¿ya? A ver. Ángeles Reyes María Claudia. Presente, doctora, buenas noches. Hola. Asensio Romero María. Buenas noches, doctora, presente. Hola. Bravo Mendoza Jefferson. Presente, doctora, buenas noches. Hola. Caján Bardales Michael Gustavo. Buenas noches, doctora, presente. Hola. Carrasco Rafael Eli Yadira. Buenas noches, doctora, presente. Hola. Carrión Díaz Jimena Alejandra. Buenas noches, doctora, presente. Hola. Castillo Mendoza Ana Caterina. Buenas noches, doctora, presente. Hola. Castro Acuña Joansi Suheili. Buenas noches, doctora, presente. Hola. Córdoba Tai Lisbeth. Buenas noches, doctora, presente. Hola. Cubas Leiva Jan. Buenas noches, doctora, presente. Hola. Dávila Padilla Bruno. Buenas noches, doctora, presente. Hola. Dávila Riquelme Lisset. Dávila Riquelme Lisset. Dávila Riquelme Lisset. Delgado Díaz Noelia. Buenas noches, doctora, presente. Hola. Díaz Flores Kevin Axel. Díaz Flores Kevin Axel. Díaz Vázquez Cristian Aldair. Díaz Vázquez Cristian Aldair. Doctora, Cristian no está en este grupo. ¿No está? No, el grupo B solo es hasta Axel. Hasta Díaz Flores Axel. Cristian Aldair González Tequén, Guerrero Hurtado Marlis. Ellos no son de este grupo. No, ellos están en otro grupo, doctora. ¿Alguien que no haya llamado? Todos he llamado entonces. O sea que no está Dávila Riquelme Lisset. Dávila Riquelme Lisset y Díaz Flores Axel. Son dos que no están. Doctora, disculpe, Doctora, disculpe. ha escrito en el chat, ¿Quién? dice Dávila Riquelme. Ah, ya. Doctora, disculpe, los que tenemos la manita levantada somos del grupo A. Ratito, Dávila Riquelme Lisset. Lo que pasa es que yo solamente tengo acceso al grupo B. Ese es el problema. Entonces solamente, a ver, ¿quién ha faltado? Díaz Flores Kevin, ¿no? Díaz Flores Kevin es el único que no está, ¿verdad? ¿Sí? Sí, doctora. Que yo tengo acceso al grupo B nada más. ¿Sabes qué? Me apuntas la delegada quienes están con la manito levantada para pasarle al docente que tenga acceso al otro para que le pongan la asistencia, porque yo solamente puedo acceder al grupo B. ¿Ya? Por favor, María Claudia, que tú eres la delegada, ¿ya? Sí, doctora, no hay problema. Ya, perfecto. Entonces vamos a empezar.
Ya, ¿ven mi pantalla? Sí, doctora, sí se ve. Ya, muy bien. Entonces vamos a empezar. El síndrome coronario agudo es una de las patologías base de la cardiología, sobre todo la cardiología del adulto, porque la cardiología del niño es otro mundo aparte. La cardiología del niño es absolutamente raro ver un síndrome coronario agudo. Se puede ver, pero sobre todo en anomalías de coronarias, y esa es una patología muy rara dentro de la edad pediátrica. Pero se puede ver. Pero en la patología del adulto, por la degeneración propia de la edad, de los hábitos y los estilos de vida, la herencia genética que hay, pues tú puedes llegar a tener este problema llegado a una edad en gran frecuencia dentro de una población, ¿no? Dependiendo de qué población nos encontremos. Es diferente posiblemente en una población japonesa con una población de africanos donde la hipertensión predomina, ¿no? Entonces, dependiendo la etnia, dependiendo la localidad, vamos a tener más o menos, pero igual vamos a tener siempre un síndrome coronario agudo. Por lo tanto, es importante que todo médico sea médico especialista en algo que supuestamente no va a haber nunca un síndrome coronario agudo, como un patólogo, o un médico general que va a tener más probabilidades de tener ese tipo de pacientes. Entonces, vamos a hablar de esta patología pivot dentro de la cardiología del adulto. Eso es más o menos lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Ya la clase ustedes la deben de tener, pues se la habrán pasado entre los alumnos. Vamos a ver algunas cosas. El síndrome coronario agudo, como tal, como síndrome, engloba un aspecto de condiciones que son compatibles con isquemia miocárdica aguda. Y si esa isquemia miocárdica aguda se perpetúa en el tiempo, estamos hablando de horas, esta interrupción del flujo sanguíneo distal a la obstrucción coronaria va a dar como consecuencia necrosis o muerte celular. Esto es lo que se trata de evitar, ¿no? Esta necrosis o muerte celular. La cuarta definición dada en el 2018 de infarto agudo de miocardio, infarto ya, no como síndrome coronario agudo, sino como infarto, es la necrosis de las células del miocardio como consecuencia de una isquemia prolongada, lo que les decía, producida por la reducción súbita de la irrigación sanguínea. Esta puede ser por un trombo que ocluye totalmente la luz del vaso o que un trombo que ocluye parcialmente la luz del vaso, que compromete a una o más zonas del miocardio, dependiendo si tienes un vaso, si tienes dos vasos, si tienes el tronco, si tienes multivaso afectado. Definido como la elevación de las troponinas cardíacas, aquí en las guías, en la definición, la cuarta definición, no te dice la CPK, la hemoglobina, sino las troponinas. Y casi todas las guías te hablan de troponinas ultrasensibles, últimamente, no de las troponinas I ni E, sino las ultrasensibles que pueden detectar una isquemia miocárdica inclusive hasta la primera hora dentro del evento. Las otras más o menos son entre 4 a 6 horas, la otra es la primera hora. Definidas como elevación de las troponinas por encima de valores superiores al percentil 99, el límite superior de referencia, o basal o de laboratorio, o una delta de variación del 20% respecto a un basal. Yo te tomo ahora, hora cero, cuando llegue el paciente, supuestamente menos de una hora de dolor, y dentro de una hora te tomo nuevamente otras troponinas y varía más del 20%, estamos hablando de que hay elevación enzimática y que cumple uno de los criterios para definir que hay un infarto agudo del miocardio. Asociada obviamente a síntomas de isquemia, dolor típico, signos vegetativos, alteraciones en el EKG, que ya saben que puede ser con supradesnivel del ST, o sea, que vamos a tener el punto J y el segmento ST por encima de la isoeléctrica, o infradesnivel del ST por debajo de la isoeléctrica, o a veces un LKG normal, que puede estar dentro del síndrome coronario agudo sin elevación del ST, que puede ser infradesnivelado o un electro totalmente normal.
y cambios en la motilidad dados en una prueba imagenológica. Por ejemplo, una ecocardiografía, una perfusión miocárdica, un ecoestrés. Bueno, un ecoestrés no, más que todo una perfusión miocárdica y una ecocardiografía. O evidencia del trombo intraluminal coronario en el caso de que se le haga una coronariografía y se ve el trombo ahí, ¿no? Entonces, estos son los criterios para decir que efectivamente has tenido un infarto de miocardio, troponinas elevadas, sintomatología, cambios en el EKG, variaciones en exámenes de ayuda al diagnóstico imagenológico o ya ver el trombo dentro de la coronaria. La enfermedad coronaria, como les decía, es la más frecuente en la edad adulta. Para el cardiólogo de adulto es el pivot de su carrera, el pivot de su trabajo. Más frecuente en el mundo y su frecuencia sigue aumentando. A pesar de todas las medidas preventivas y de las medicaciones recuperativas que se están dando, sigue aumentando por los estilos de vida que tenemos, por la carga hereditaria que a veces algunas personas también tenemos, pero sobre todo por la forma como vivimos, ¿no? La mala alimentación, el sedentarismo. Estos 2 años de pandemia seguramente pasarán también, pasarán también su factura, diabetes no controlada, hipertensión no controlada, y muchas otras cosas más. En las 3 a 4 últimas décadas se ha observado una tendencia general a la reducción de la mortalidad por síndrome coronario agudo con elevación del ST. O sea, aquellos pacientes donde se le ha ocluido la coronaria totalmente. ¿Por qué? Porque se han dado desde la invención de las primeras coronariografías, la invención y la evolución de la aparición de los stent farmacológicos y las medidas terapéuticas rápidas, ¿no? En las guías se habla de que tienes que abrir la arteria de un infarto de miocardio con elevación del ST en los primeros 120 minutos, sea por cateterismo o angioplastía percutánea primaria, que es de elección, y si no se puede, por trombolisis. Y estos síndromes coronarios agudos cada vez son en gente más joven, ¿no? Más en varones que en mujeres. Eso también por el estilo de vida, la forma, inclusive el trabajo, ¿no? Además que ya sabemos que las mujeres tenemos algún tipo de protección por nuestro factor hormonal hasta la menopausia. Después se equipara el factor de riesgo e inclusive pasamos a ser las encabezadas de mayor factor de riesgo cardiovascular pasado los 65 años de edad. Pero antes de eso, pues los varones van en primera línea, ¿no? La cardiopatía isquémica son un desbalance entre la oferta y la demanda de el flujo sanguíneo que se va a dar las coronarias y la demanda que necesita el corazón, por ejemplo, un corazón normal, que no va a demandar mucho, a diferencia de un corazón hipertrófico, ¿no? Aumentado de grosor. Entonces, cuando esta oferta y demanda pierde el equilibrio, podemos encontrarnos ante una cardiopatía isquémica. La gran mayoría es por ruptura de placa aterosclerótica, o sea, una placa que se va formando desde la niñez a través de la estría grasa, que esta placa va formándose con los años y dependiendo de cómo vives, cómo te alimentas, cómo eres, pues se formará con mayor o menor velocidad. Y si tienes algunas patologías de base, por ejemplo, un LES, que hacen aterosclerosis acelerada. Las causas de cardiopatía isquémica: reducción de flujo coronario a la cabeza, ruptura de placa aterosclerótica. Pero también puede ser reducción del flujo coronario, por ejemplo, cuando tienes vasoconstricción, como las anginas de Prismetal, o cuando tienes consumo, por ejemplo, por cocaína, donde hay vasoconstricción coronaria. Y puede ser que no tengas placa aterosclerótica, pero cuando la vasoconstricción es muy severa y por mucho tiempo, pues puedes hacer también cardiopatía isquémica. Otro es aumento de la demanda del miocardio, por ejemplo, cardiopatías hipertróficas, ¿no? Mayormente son las genéticas. Las cardiopatías hipertróficas por hipertensión arterial, es difícil que sean tan gruesas como para que
necesitan un flujo mayor de sangre. Habitualmente son las genéticas, que son en gente joven y que tienen grosores septales o grosores de toda la pared del miocardio por encima de 2 milímetros, inclusive 3 milímetros. Entonces es una pared muy gruesa donde las arterias que son epicárdicas no llegan a completar el flujo que necesitan este miocardio. Otro también puede ser por la hipoxia, por disminución del transporte de oxígeno. Por ejemplo, en aquellos que tienen unas hemorragias agudas y profusas, ¿no? Una lesión de una arteria grande, la arteria femoral, o una arteria grande que te desangras, rápidamente entras en anemia aguda y puedes hacer un infarto miocardio. Entonces, esos son a grandes rasgos causas de cardiopatía isquémica, pero como les digo, a la cabeza, por más del 90%, es la ruptura de la placa aterosclerótica. Esta placa aterosclerótica, como les venía diciendo, es una progresión que se da de años, ¿no? Dependiendo de cómo te comportes en tu vida, se desarrollará con mayor o con menor velocidad, además de la carga genética que traigas, ¿no? Entonces se forma desde más o menos 3, 5 años de vida, forma la estría grasa y se va acumulando la placa aterosclerótica alrededor de la luz del vaso hasta que la estrecha. Más del 70% del estrechamiento de la luz del vaso, del lumen, te va a dar ya clínica de enfermedad coronaria. O sea que te vas a cansar cuando caminas, como estoy ahorita. Te va a doler el pecho cuando hablas, clase funcional 4, como estoy ahorita. O cuando subes escalera, tienes dolor de pecho que calma con el reposo, tienes náuseas, vómitos, aforesis. O sea, una clínica de enfermedad coronaria típica, ¿no? Que mejora con el reposo y mejora con los nitratos. Pero cuando esta placa se rompe y cierra la luz del vaso, puede aparecer en cualquier momento, en reposo, y ya no mejora ni con los nitratos ni con el reposo, y suele ser un dolor que por convención dura más de 20 minutos. Como les dije, puede ser una enfermedad asintomática cuando es menos del 70% del lumen. Más del 70% del lumen te va a dar una clínica de enfermedad coronaria crónica estable, y si se rompe, un síndrome coronario agudo. Esta es la formación de la placa aterosclerótica con el acúmulo del core lipídico, los citoquinas proinflamatorias, los fibroblastos, que van a dar como resultado que el vaso se vaya estrechando, se rompa y se produzca la formación del trombo intracoronario, que puede ser totalmente que cierre la luz del vaso o que solamente cierre parte de la luz y quede algo de flujo distal a la obstrucción, que sería un síndrome coronario sin elevación del ST, que te puede dar un trazado con infradesnivel del ST o un trazado absolutamente normal, pero con clínica de un dolor coronario o un equivalente anginoso. Aquí tenemos el núcleo lipídico, la fibra capsular, que dependiendo del tamaño que tenga será o no placa vulnerable, la ruptura de la capa lipídica, la capa de fibrina, la salida del core lipídico hacia la luz del vaso y toda la cascada procoagulación que se da en la luz del vaso y a nivel de todo el organismo para tratar de compensar y cerrar esta ruptura con un hematoma que ya les he dicho que puede dar un síndrome coronario agudo, ST elevado, obstrucción total, o ST no elevado, obstrucción parcial. Esto es lo mismo, estas es unas vistas con un IBUS. El IBUS es una endoscopía vascular que te hace que lo hacen a través del cateterismo y que permite ver la luz del vaso, ¿no? Esa es una ecografía endovascular. Esa es una luz del vaso normal y esa es una luz con una placa aterosclerótica con su core, que lo vemos acá en rojo,
con su core lipídico, pero intacta, de igual manera está intacta, y esta es una pieza ya anatómica. Cuando se ha roto en el centro esta capa, esta placa aterosclerótica, y ya se ha formado un trombo que cierra toda la luz del vaso. Entonces, cuando nosotros, sí me escuchan bien, ¿verdad? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Ya, por ratos me escucharán un poco disneyca, tengo que tomar un poco de aire, porque creo que también estoy un poco así, al menos con disnea, pero de otra causa no cardiológica. Entonces, cuando nosotros tenemos un síndrome coronario agudo, ST elevado, nosotros tenemos que pensar de que esa coronaria está obstruida totalmente la luz del vaso y tiene que abrirse sí o sí dentro de las 2 primeras horas del paciente y haber llegado al hospital o al centro de salud o a la atención hospitalaria, y hacer y abrirle el vaso, sea por ejemplo primaria o sea por fibrinolisis. Y cuando tienes un síndrome coronario agudo sin elevación del ST, que puede ser infradesnivelado el ST y el punto J, o un electro normal, vas a tener algo de luz distal, todavía permeable, que permite un flujo distal hacia distal a la obstrucción. Entonces, siempre nosotros vamos a guiarnos a través de la clínica, que es lo que como médicos generales vamos a tener, médicos generales o médicos en general, vamos a tener a la mano, ¿no? Porque no todos vamos a ser cardiólogos, ni todos vamos a tener un cardiólogo cercano en estos momentos. Inclusive si tú tienes un familiar en tu casa, pues tú tienes que detectar si es un síndrome coronario agudo o un dolor torácico de otras características. El dolor clínico cardiovascular suele ser un dolor tipo opresivo, no localizado a punta de dedo, de gran intensidad, centro torácico, que se irradia hacia la espalda, hacia la quijada, hacia el cuello, hacia los hombros, que siempre, siempre y siempre va a estar relacionado a síntomas vegetativos, ¿sí? A signos y síntomas signos vegetativos, no síntomas, signos neurovegetativos. Náuseas, vómitos, diaforesis, hipotimia, palidez, inclusive síncope y shock, ¿no? Y por lo tanto nosotros tenemos que ver que si tenemos un paciente con factores de riesgo, o sea, un paciente hipertenso, diabético, obeso, dislipidémico, sedentario, con familiares con antecedentes cardiovasculares, aquellos que tienen familiares de primer grado, mamá, papá o hermanos, no el tío político, ni mi vecino, ni mi abuelita, no. Familiares de primer grado que han muerto o han tenido parada cardíaca o han tenido infarto de miocardio o alguna enfermedad cardiovascular diagnosticada, no es que a mí me parece, que me dijeron, no, diagnosticada por enfermedad que ya ha sido tratada o por necropsia antes de los 55 años, o sea, en gente joven. No que se murió mi mamá cuando tenía 80, se murió mi abuelita cuando tenía 90, y a todos nos morimos del corazón a esa edad. Todos estamos viejos, todos nos vamos a morir al final de un paro cardiorrespiratorio. Eso no cuenta. Diferente es que me diga, mi mamá se murió a los 30 años, porque le dio un infarto, la trataron, le hicieron un cateterismo, encontraron unos trombos ahí. Ah, eso es otra cosa. Eso sí hay que pararse los pelos de punta, porque posiblemente los hijos tengan ahí una carga genética y se puedan morir. O mi mamá o mi hermano tuvo una cardiomiopatía hipertrófica y murió a los 20 años de edad. Ah, esa es otra cosa. O mi hermano tuvo un QT largo y murió a los 10 años de edad. Ah, ya. Eso es otra cosa. Pero que me digan, mi mamá murió del corazón y tenía 90 años. Pues señora, se tenía que morir porque estaba ya anciana. Y del corazón se tiene que morir, obviamente. ¿No? No es que yo sea que no los quiera a los ancianos, yo los quiero, claro, sino que lo que pasa es que todos te van a decir que se murieron del corazón. No hay nadie que te diga se murió de otra cosa. Todo el mundo dice se murió del corazón. Ahora, sácale la verdad. Si es que queda murió,
si tuvo un diagnóstico cardiológico o si le hicieron necropsia. Porque tú les preguntas, no, a nadie le hicieron necropsia. O sea que nadie sabe de qué murió. Ya lo digo para que ustedes sepan y más o menos estén más centrados, porque todo el mundo les va a decir, ay, es que yo tengo familiares con problemas cardíacos. Ah, sí, ¿quién? El papá de mi papá se murió de un problema cardíaco. ¿A qué edad, señora? ¿A qué edad? Pero solamente para entrar al diálogo. A los 70 años, ah, ya, muy bien. Entonces hay que explicarles, ¿no? La gente cuando se les educa entiende. Entonces, siempre ver estos antecedentes, ¿no? Esos antecedentes cardiovasculares son importantísimos. Un diagnóstico torácico, un dolor torácico típico, nos aúna a pensar de que definitivamente podemos estar ante un síndrome coronario agudo. Sin embargo, hay algunas personas, un grupo especial de personas, que no tienen el dolor torácico típico. Ahí tenemos a los ancianos, a las mujeres, a las embarazadas, a los esquizofrénicos, a los que tienen fallo renal crónico, a los diabéticos de larga data, obviamente, ¿no? A los post-transplantados cardíacos, a todos aquellos que tienen algún problema, por ejemplo, de polineuropatía, por ejemplo, los pacientes diabéticos de larga data, ¿no? Ellos no van a tener un dolor típico, como el que solemos esperar después de leer nuestro libro, sino ellos van a tener equivalentes anginosos, o sea, equivalentes de dolor. Y hay que pensar que se está infartando también, ¿no? ¿Y cuáles son sus equivalentes de dolor? Disnea a la cabeza. Están tranquilos cuando de repente, súbitamente tienen una sensación de falta de aire que los levanta y que se ahogan y que les falta el aire. Eso es una disnea súbita. Y hay que pensar, obviamente, que puede ser un síndrome coronario agudo y otros diagnósticos diferenciales, ¿no? Un TEP u otros más. Náuseas, alteraciones del sensorio, epigastralgia, pero la gran mayoría es disnea. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial del dolor torácico? Pues tenemos muchos. Ya les dije que el dolor torácico cardiovascular suele ser de características muy dolorosas, opresivas, desgarrantes, cuando es un aneurisma disecante de la aorta, o todas estas causas que podemos encontrar, pero también podemos encontrar otras causas de dolor torácico. Por ejemplo, el embolismo pulmonar, el tromboembolismo pulmonar, que vamos a tener también un dolor torácico intenso, puede haber diaforesis, puede haber signos vegetativos, pero hay desaturación, o sea, suele haber hipoxemia, ¿no? Y cuando hacemos un examen, por ejemplo, de ecocardiografía, si tenemos la oportunidad en ese momento, no vamos a encontrar un trastorno de motilidad segmentario, como en una cara del corazón o del ventrículo izquierdo, sino vamos a encontrar cambios, sobre todo a nivel del ventrículo derecho, que nos pueden estar haciendo pensar de que hay un TEP, ¿no? Y ya se saca otros exámenes para ver si realmente hay un TEP. Otro es el neumotórax, sobre todo en gente joven, varones, muy longilíneos, que pueden haber neumotórax espontáneos en las ápices de los pulmones, o si tenemos un neumotórax por otra causa, ¿no? Y todo lo demás, la causa vascular, la disección de aorta, donde es un dolor muy intenso, lancinante, y que suele llegar el paciente con trastorno del sensorio y chocado, hipotenso, con síncope, y no suele expresar, y suelen tener no encontrarse los pulsos palpables en las cuatro extremidades. Los pulsos del miembro superior izquierdo o de los miembros inferiores no se encuentran porque como hay desgarro de la aorta ascendente, el callado, los troncos supraórticos, el paciente tiene stroke, no tiene irrigación cerebral ni tampoco en la parte de la subclavia para abajo, ¿no? Entonces vas a encontrar un paciente muy grave. Igual
Otro diagnóstico diferencial son los dolores gastrointestinales, los musculoesqueléticos, que es un dolor que le preguntas desde cuándo, el paciente está tranquilazo, me duele el pecho, te dice, pero tú no lo ves que suda, que está pálido, de nada. ¿Dónde le duele? Con la punta le dice, duele aquí. Le tocas y ahí le duele. ¿Y desde cuándo le duele? Hace 3 años. Eso es cualquier cosa menos un síndrome coronario agudo, obviamente. O aquellos que presentan desórdenes psicógenos, como la ansiedad y la depresión, sobre todo la ansiedad, ¿no? O herpes zóster también. Entonces, la clasificación de los infartos según cómo han ido por su causa o por su etiología pueden ser el infarto tipo 1, cuando está relacionado con una erosión de placa o ruptura, fusión o disección de la placa aterosclerótica, que es la más común en el 95% de los pacientes adultos. La tipo 2, cuando hay un desbalance entre el aporte del oxígeno y la necesidad de este, por ejemplo, un secundario espasmo coronario, embolia coronaria, anemia severa, arritmias, hipertensión o hipotensión, sobre todo, más que hipertensión, disección coronaria, consumo de cocaína o sepsis. La tipo 3 es aquellos que tienen muerte súbita inesperada, incluida parada cardíaca, sugestiva de isquemia miocárdica, que llega al hospital, se hace una coronariografía o se hace una necropsia y se ve que haya trombo en la coronaria, por lo tanto ya se puede reclasificar a un tipo 1. La tipo 4, asociado al intervencionismo percutáneo. Cuando tú entras a una angioplastia percutánea, no todo es libre de complicaciones. Pueden haber complicaciones y dentro de eso es un desgarro coronario y puedes infartarte por eso, ¿no? Y la tipo 5, asociada a infartos perioperatorios o periquirúrgicos, que necesitas una elevación de troponinas 10 veces por encima del percentil 99 o más del 20% de las troponinas basales. Esos también, los pacientes que entran a alguna cirugía aortocoronaria o cardiovascular pueden infartarse y entrarían en esa clasificación tipo 5. Entonces, el síndrome coronario agudo tienes solamente que 2 cosas fáciles para que tú hagas un diagnóstico sindrómico clínico y con eso tú tomes decisiones. No necesitas una placa, no necesitas una eco, ni siquiera necesitas en ese momento las enzimas. Las enzimas las tomarás más adelante, pero tú, para hacer un diagnóstico de un síndrome coronario agudo, solamente te necesitas la historia clínica, obviamente, cómo es el dolor y cómo ha aparecido y cómo ha sido, los antecedentes, el examen físico y el electrocardiograma. Punto. Tienes 10 minutos para hacer el diagnóstico. Con eso tú vas a decir si es un síndrome coronario agudo con elevación del ST o sin elevación del ST. Después de eso ya, cuando tú ya lo has clasificado en alguna de estas 2 cosas, entonces tú ya le darás las medidas necesarias generales para tratar a este paciente y ahí le tomarás las troponinas para ver si hay elevación, obviamente, de las enzimas cardíacas, asumiendo que estás con troponinas ultrasensibles. Si no estás con troponinas ultrasensibles, verás más o menos hace cuánto tiempo empezó el dolor y empezarás a sacarlo según los marcadores miocárdicos que tú tengas a la mano, ¿no? Y derivarás al paciente desde este punto, nada más, desde los 10 minutos que llegó al hospital. No puede retrasarse la derivación, el inicio del tratamiento, ni la placa, ni las troponinas, ni las enzimas, obviamente. El síndrome coronario agudo sin elevación del ST sugiere un trombo coronario no oclusivo, antes se llamaba angina inestable o infarto de miocardio sin elevación del ST, y el síndrome coronario agudo con elevación del ST sugiere trombo coronario oclusivo total. Y la mayoría antes se llamaba como infarto de miocardio con onda Q, que era la gran mayoría que progresaban a eso, ¿no? Pero ahora las grandes clasificaciones son sindrómicas, y entonces aquí nosotros tenemos 2 grandes grupos, ¿no?
el sin elevación del ST, que puede ser un EKG con infradesnivel del punto J y segmento ST, o un trazado normal, o un síndrome coronario agudo con elevación del ST, y ya sabemos que hay que abrir el trombo coronario rápidamente. Lo mismo que hemos visto hace rato, vamos a repetir. Entonces, nosotros ya sabemos algunas cosas básicas del electrocardiograma y nosotros podemos ubicarnos para ver desde diferentes ángulos si estamos ante un síndrome coronario agudo con elevación del ST o sin elevación del ST. Nosotros tenemos la isoeléctrica, que es una línea imaginaria, la cual vamos a tener una división supradesnivel respecto a la isoeléctrica o infradesnivel respecto a la isoeléctrica. Ondas que van por arriba, que son positivas, y ondas que van por abajo, que son negativas, respecto a la isoeléctrica. Lo que hemos visto, punto onda P, intervalo PR, segmento PR, onda Q, importantísimo para ver si hay necrosis, onda R con onda S, punto J, que es la unión entre el término del QRS y el inicio del ST, el segmento ST que corre paralelo al punto J y que nos va a decir si está supradesnivelado o infradesnivelado respecto a la isoeléctrica. La onda T, que es menos sensible a la hipoxia y que puede cambiar por múltiples causas, y que ya vemos esto como parte importante de nosotros verificar en qué momento nos encontramos. Si vemos a un paciente con una sospecha de síndrome coronario agudo, tenemos 10 minutos para hacer el diagnóstico, no 1 hora ni 2, 10 minutos. Entonces el segmento ST es un segmento sensible que nos puede decir si estamos ante un supradesnivel verdadero, que nos está diciendo realmente que hay una isquemia aguda y un trombo coronario oclusivo, acá. Aquí en B2 y V3 ya vamos a ver algunos criterios más adelante, y un infradesnivel del punto J y segmento ST respecto a la isoeléctrica, aquí vemos un normal y aquí vemos un infradesnivelado, más de medio cuadradito por debajo de la isoeléctrica, con una tendencia del ST de forma recta o infradesnivelada de al menos una duración de al menos 2 cuadraditos, que definan una cara, ¿no? Y la onda T que les había dicho que puede variar por múltiples causas, ¿no? Puede variar por anomalías o causas electrolíticas, como puede ser la hipercalemia, la repolarización precoz que se da en gente joven, sobre todo varones, isquemia, donde vamos a tener una onda T simétrica, donde la rama descendente es igual a la rama ascendente. Si hacemos un corte, tendríamos más o menos iguales las dos ramas. Una onda T asimétrica que nos habla de sobrecarga o strain en la pared miocárdica por sobrecarga de volumen o de presión, o simplemente sobrecarga. Y cambios de la onda T, por ejemplo, en canalopatías como son los QT largos o QT cortos. O sea, vemos que la onda T es poco específica de isquemia. Puede dar alguna noción de isquemia, pero no necesariamente siempre. Y el infradesnivel del ST, lo que antes se conocía como lesión subendocárdica, vamos a tener, como les había dicho, un infradesnivel más de medio cuadradito por debajo de la línea isoeléctrica, aquí está recontra infradesnivelada, con tendencia del ST recto o hacia abajo, que al menos dure 2 cuadraditos de tiempo. O sea que esto no hay duda que es un infradesnivel del ST. Y el supradesnivel del ST, como les digo, más de un cuadradito en todas las derivaciones, salvo V2 y V3, que cumple algunos criterios especiales en gente joven, sobre todo en varones. Aquí vemos un supra, en L, en 1, perdón, en L que estoy hablando, V5, 1, L, y V2, V3, V4,
Aquí tenemos una onda Q muy pequeñita, V4, pero aquí sí tenemos una QS. Puede ser que este paciente tenga más de 4 o 6 horas sin infartar, pero si tiene una Q, o que tenga un aneurisma ventricular anterior que te da un QS, que es esta parte anterior nos estaría diciendo que hay un aneurisma apical anterior de un infarto de gran magnitud antiguo, pero esto sí es nuevo, es un síndrome coronario agudo con elevación del ST en cara lateral. Esto sí es absolutamente nuevo, y parte también de V4. Entonces, el síndrome coronario agudo con elevación del ST, hay algunas, y ya sabemos que la fisiopatología no dice que está obstruido totalmente la luz, hay algunas especificaciones que nos van a decir cuándo realmente es un verdadero supradesnivel del ST y cuándo nos podemos estar encontrando, por ejemplo, un paciente con un trastorno de repolarización precoz o parte de la normalidad, ¿no? Aquí en V2 y en V3, que sea, para decir que es un verdadero síndrome coronario agudo, tiene que ser más de 2.5 cuadraditos con respecto a la isoeléctrica en pacientes menores de 40 años. O más de 2 cuadraditos, en V2 y V3, en hombres de más de 40 años. O más de 1,5 cuadradito en mujeres en V2 y V3. O más de 1 cuadradito en cualquier otra derivación que no sea V2 y V3. Por ejemplo, aquí, 2, 3 y F, más de 1 cuadradito. Entonces estamos hablando de síndrome coronario agudo, ST elevado en cara inferior, y esto posiblemente, dependiendo de que nos digan si es un varón mayor de 40 años o no, podemos estar ante estas especificaciones y puede ser un paciente absolutamente normal. Obviamente también con la clínica, ¿no? Porque vemos un chico de 17 años que tiene esto y nos va a decir, es un síndrome coronario agudo, ya sabes que puede ser un trastorno de repolarización precoz propio de la edad del varón, del joven, que no tiene clínica, y estaremos ante esto, ante un hombre menor de 40 años que puede tener hasta 2.5 cuadraditos supradesnivelados en V2 y V3, y es absolutamente normal. Y en un síndrome coronario agudo sin elevación del ST, que puede ser un trazado normal o un descenso del punto J, pero siempre es horizontal o descendente. Miren esto, más de medio cuadradito, horizontal o descendente, que dura al menos 80 milisegundos, 2 cuadraditos en tiempo, y desciende al menos 0.5 del punto J respecto a la isoeléctrica en 2 derivaciones contiguas, o sea, en una cara. Si nosotros dejamos que esto pase, esta isquemia aguda pase, y se instaure en el tiempo, hay muerte celular, obviamente. Y nosotros lo vamos a ver también verificada como una onda, o sea, vamos a ver descrita en el electrocardiograma como una onda Q patológica o una onda Q necrótica o una onda Q de un infarto antiguo o de un infarto con necrosis y muerte celular. ¿Cómo va a ser? La onda Q patológica tiene que ser al menos el 25% del tamaño de la onda R, mayor o igual. Tiene que durar al menos más de 1 cuadradito, más de 0.04 segundos, y tiene que tener una muesca en la rama descendente, descendente inicial. Al menos estas dos deben estar. Esta a veces no está, pero si están los tres es más específico. Y por ejemplo, tenemos una onda Q que dura más de 1 cuadradito, que es más profunda la Q que la R, tanto en 2, en 3, como en F, ¿dónde está la F? Como en F, inclusive acá tiene 2, 3 y F, cara inferior, y vamos a ver 3, 4, 5, 6, o sea, es anterior y lateral baja. O sea que es inferior, anterior y lateral, o sea que es un infarto extenso. Una onda Q que es más, aquí por ejemplo, está clarísimo, más de 1 cuadradito, por lo menos tiene 2, tiene una muesca en la rama descendente inicial,
Y no hay ni siquiera R, todo es QS. QS, no hay R. Acá también no hay QS. No hay R, QS. Es QS. Este tiene R todavía aquí. Aquí tiene R. Antiguamente se hablaba que todos los bloqueos de rama izquierda que tenga el paciente nuevo sean tomados como síndromes coronarios agudos ST elevados. Actualmente no. Actualmente se dice que no necesariamente todo bloqueo de rama izquierda nuevo es un síndrome coronario ST elevado. Sin embargo, el que lo tiene peor pronóstico. Entonces se puede sacar si es que un infarto de miocardio, si hay un infarto de miocardio y bloqueo de rama izquierda, sí, con los criterios de Esgarbosa. Habitualmente nosotros cuando tenemos un bloqueo de rama izquierda vamos a tener un QRS positivo respecto a la isoeléctrica y la onda T suele ser negativa, o sea, tiene que ser de polaridad discordante. Si esto es positivo, esto es negativo. Pero cuando, esto es a grandes rasgos estoy diciendo, ¿no? Porque esto ya es más complejo de saberlo. Pero cuando tenemos una sospecha de que este bloqueo de rama izquierda está dentro de un contexto de un síndrome coronario agudo, entonces tenemos de que la polaridad del QRS va a ser lo mismo que la onda T, y aquí te da 5 puntos, y con eso ya tenemos varios puntos de Esgarbosa. O sea, para que ustedes lo puedan ver más o menos rápido, ¿no? Porque ya esto es más difícil y no es necesario que lo sepan. Pero son de polaridad igual. Habitualmente, cuando tenemos un bloqueo de rama izquierda común y corriente, es de polaridad discordante. Aquí dice concordancia de la polaridad más de 1 milímetro, ¿no? Estos son los puntos. Miren, la polaridad del QRS, la polaridad de la onda T. Polaridad del QRS, polaridad de la onda T. Polaridad del QRS, polaridad de la onda T. Discordante. En cuanto a la clasificación, bueno, en cuanto a la anatomía, de que nosotros sepamos dónde más o menos es la coronaria afectada, es importante más o menos ubicarnos como médicos clínicos, pero obviamente para ver qué consecuencias podemos encontrar, qué clínica puede darse, si hay bloqueos o no hay bloqueos, pero eso se despeja a la hora que hacen la coronariografía, por supuesto. Aquí tenemos, por ejemplo, la coronaria derecha, aquí tenemos el tronco de coronaria izquierda con sus bifurcaciones, y aquí la coronaria derecha dando la vuelta, ¿no? La cara posterior y aquí la cara inferior. Entonces, para localizar, digamos, la coronaria con el electrocardiograma, nosotros tenemos unas caras que por convención ya lo sabemos, ¿no? La septal es V1 y V2, la anteroseptal V1, V2, V3, V4, o sea, septal más anterior, V3, V4, lateral bajo, V5 y V6, lateral alto, 1 y L, inferior 2, 3 y ABF, siempre cuando tengamos infarto de cara inferior. Hay que pensar en infarto de ventrículo derecho antes de que el paciente se hipotense y se ponga malísimo, horrible. Nosotros tenemos que sospechar que todo infarto de cara inferior puede estar implicando un infarto de ventrículo derecho o infarto posterior. Por eso en todo paciente con infarto de cara inferior hay que sacarle las precordiales B3 y B4R o B4-RAI, y en la posterior B4, B5 y B6. Es la localización más o menos de qué tipo de arteria está implicada según las derivaciones y el área afectada. En el infarto de la cara inferior tenemos B3 y B4, suele afectar también la cara lateral, alta o baja, y puede existir un PR largo por una necrosis septal, un bloqueo de rama derecha de las de His o bloqueos de alto grado.
El infarto de cara lateral, ya hemos visto 1 y L, B5, B6, algunos lo dividen lateral alto y lateral bajo. Y las arterias más afectadas son la descendente anterior y la circunfleja en ese orden. Primero la de A y segundo la circunfleja. En el infarto de cara inferior, que es supuestamente el más pequeño, el menos problemático, pues este puede dar problemas porque te da la primera rama de la arteria coronaria derecha, es la rama sinusal. Entonces, cuando está afectada la parte proximal de la coronaria derecha, puedes tener como consecuencia que te puedes bloquear. Si no abres la arteria, se puede bloquear, el paciente presenta bloqueos evolutivos, o también si esta coronaria derecha irriga el ventrículo derecho, vamos a tener obviamente el infarto del ventrículo derecho, que clínicamente es un paciente hipotenso que no recupera la presión a pesar de los fluidos, que se congestiona a nivel pulmonar y que el paciente está gravemente enfermo, muy, muy enfermo, a pesar de que tú lo ves con un infarto muy chiquito. Y el paciente tiene un alto peligro de muerte en las primeras 72 horas y después, si es que sale de ese peligro, obviamente, se recupera muy bien, pero el problema son las primeras 72 horas. Entonces, siempre no hay que esperar que por la clínica tú sospeches que sea un infarto del ventrículo derecho, sino que siempre hay que buscar B3 y B4R. Aquí tenemos 2, 3 y F con un supradesnivel, ¿no? Hay que buscar B3 y B4R, sobre todo B4 RAI. Esto es más o menos para que ustedes con el electrocardiograma vean si es coronaria derecha o si es circunfleja. Si es coronaria derecha, pues vas a tener bloqueos de grado variable presente, porque se va a bloquear la rama sinusal. Y la circunfleja está ausente los bloqueos. El infarto de cara posterior, bueno, el infarto de ventrículo derecho, a ver. Ustedes saben que para colocar los electrodos hay que poner V1, V2, V3, V4, V5, V6. Entonces V3 y V4 la misma posición para el lado derecho, por eso se llama V3, V4 RAI. Lo más sensible es V4, pero también puedes sacar V3, pero la más sensible es V4. El infarto de cara posterior es cuando tú tienes la principal coronaria afectada es la coronaria derecha, y es cuando tú tienes una depresión o un infradesnivel en V1, V3, V1, V2, V3, con T's positivas, R's altas con infradesnivel y T's positivas, podemos, que obviamente que no tengan ni hipertensión pulmonar ni crecimiento del ventrículo derecho. Tú puedes estar pensando que puede ser un infarto de cara inferior porque es un espejo. Tú si volteas el papel estás viendo el supradesnivel de la cara posterior. Entonces aquí, por ejemplo, es B3 y B4 RAI, lo que les decía, V1, V2, V3, V4, V5, V6, B3 y B4 RAI para el ventrículo derecho, y B7, B8 y B9 para infarto de cara posterior, que es quinto espacio intercostal, línea axilar posterior, y quinto espacio intercostal, línea en medio del omóplato, quinto espacio intercostal, línea paravertebral izquierda. B7, B8 y B9. Entonces no demoras nada, el paciente, el electro ahí, lo volteas al paciente y le sacas B7, B8, B9, y en el mismo acto que estás haciendo el electrocardiograma aquí, B3 y B4 RAI. O sea que eso no te demora ni un minuto más. Por ejemplo, aquí tenemos R's altas en V1, V2, V3, con infradesnivel del ST y T positiva. O sea que esto es muy característico de infarto de cara posterior y hay que sacar estas derivadas. Aquí tenemos un QS en 2, en 3 y en F, o sea que tenemos una afectación de cara inferior. Y tenemos estas R altas con infradesnivel y T positivas, puede estar extendiéndose hacia la cara posterior.
Entonces, esto, obviamente sin que haya crecimiento ventrículo derecho y hipertensión arterial de base. Y si hay, de todas maneras hay que sacarlo, porque aquí lo que estamos viendo, si tú lo miraras como pusieras un espejo, este sería el supradesnivel, no el infradesnivel, sino el supradesnivel, porque nosotros lo estamos viendo desde la cara anterior, pero es la cara posterior. O sea que realmente es como si estuviéramos viendo la imagen invertida. Infarto ventrículo derecho, como les decía, el B4 y B3 RAI. Si tenemos un B4 con más de un cuadradito por encima de la isoeléctrica, hemos hecho el diagnóstico de infarto de ventrículo derecho y con mayor razón a este paciente hay que ponerle fluidos antes de que se hipotense y tratar de abrir la arteria inmediatamente porque es muy sensible a la hipoxia y se recupera rápidamente cuando tú eliminas esa nota. Y el infarto de miocardio multivaso, tronco de coronaria izquierda, tronco coronaria izquierda quiere decir multivaso, al menos 2 o 3 vasos, coronaria derecha, coronaria izquierda, coronaria derecha, descendente anterior y circunfleja, o tronco de coronaria izquierda antes de la bifurcación de la descendente anterior de la coronaria. Vas a tener infradesnivel en varias derivaciones, al menos 7, con supradesnivel en ABR, más de 1 milímetro, y también supradesnivel en V1, pero menos que en ABR. Entonces aquí nosotros estamos ante un probable multivaso o tronco de coronaria izquierda. Nuevamente repetimos lo mismo. Oclusión total, síndrome coronario agudo con elevación del ST. Oclusión parcial, síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Puede ser infradesnivelado, punto J, segmento ST, o trazado absolutamente normal con clínica o equivalente anginoso, ¿no? Los biomarcadores séricos de necrosis, como ya les había dicho, las guías actualmente te dicen solamente troponinas, y sobre todo la guía del ST no elevado del 2020 te dicen troponinas ultrasensibles. Pero nosotros no tenemos muchas veces ni troponinas normales, menos vamos a tener las ultrasensibles. Entonces utilizamos las que tenemos. La mioglobina no la tenemos, pero es la que más rápido se eleva. Bueno, más rápido después de las ultrasensibles, claro, ¿no? 2 horas. La CPKMB, que esta se utiliza más o menos, inclusive, más o menos, llevan 4 a 6 horas, dura las primeras 24 horas, hasta 48 horas y baja. Y se utiliza, por ejemplo, para los reinfartos, o los infartos periquirúrgicos, o sí, los periquirúrgicos, o los perioperatorios, ¿no? Que se está reinfartando en los 7, 10 días posteriores al primer infarto, entonces estas se van a elevar, porque la troponina se va a permanecer en plató 14 días. Y las troponinas T, E y I, que son muy sensibles y muy específicas, aparecen más o menos entre 4 a 6 horas y tienen un plató más o menos hasta los 7, 10 días, algunos dicen hasta los 14. Y las ultrasensibles que aparecen en la primera hora de iniciado el evento. ¿Cómo es la curva de los biomarcadores? Las consecuencias de la isquemia. Una isquemia, obviamente, pasas del metabolismo aeróbico al anaeróbico, con todas las consecuencias que esto te da, ¿no? Hiperlactacidemia y poco a poco muerte celular. Alteración funcional, porque vas a tener una hipomotilidad inicial hasta que inclusive ya no hay nada de motilidad, es una quinesia total. O sea que no se mueve nada la parte de la cara que ha sido afectada. También puedes encontrar un miocardio hibernado. Bueno, el miocardio hibernado es después de mucho tiempo que lo hacen en hipoxia, no llegan a morir, pero se hibernan, puede estar 4 o 6 meses ahí, y si es que abres la arteria, este tejido miocárdico puede recuperarse.
Y un miocardio aturdido es un miocardio en penumbra, que en las primeras horas del vaso ocluido, ¿no? También pueden haber, debido a la isquemia, el metabolismo anaeróbico, alteración de la conductancia o la conducción eléctrica, y pueden haber taquicardias ventriculares y fibrilación ventricular, que es incoercible a veces cuando la isquemia persiste, ¿no? Y entras en FB y el paciente termina muriendo porque no sale de la fibrilación ventricular. Entonces, hasta aquí todo entendido. Sí, doctora, todo claro. A ver, Lady. Doctora, no sé si pueda repetir la parte de infarto de miocardio en cara posterior. No entendí lo de la derivación B7, B8, B9, por favor. La derivación B7, B8, B9 son derivaciones especiales, que tú lo sacas cuando hay sospecha de infarto de cara posterior. ¿Cuándo sospechas de que hay infarto de cara posterior? Cuando tienes R's altas en V1, V2 y V3 con infradesnivel y con T positiva. ¿Por qué? Porque esta es una imagen en espejo. Tú estás viendo desde la cara anterior, la cara posterior, la que está afectada, entonces tú estás viendo al revés. Si tú lo voltearas esto sería el supradesnivel, no sería el infradesnivel. Y siempre hay que sospechar infarto de cara posterior cuando tenemos una afectación de cara inferior, y aquí tenemos 2, 3 y F con QS. Entonces está afectado la cara inferior, tenemos esto que nos está diciendo que probablemente tenga un infarto de cara posterior, pues tienes que sacar B7, B8, B9. ¿Cuáles? Esas derivaciones están por convención ya en el quinto espacio intercostal, en la línea axilar posterior, la media omóplato y la paraesternal izquierda. Eso es lo que tienes que sospechar. Eso es lo que tienes. Cuando tú tienes un electro así, hay que sospechar cara posterior. Y por eso tienes que sacar estas. Porque no lo vas a ver de otra forma. Cuando tú ves así, sacas cara posterior, y al sacar cara posterior, tú vas a ver que esto ya no va a estar infradesnivelado, sino va a estar supradesnivelado. Entonces dice, efectivamente, se está supradesnivelando en cara posterior. Entonces tenemos un infarto, un síndrome coronario agudo con elevación del ST en cara posterior. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Quién más tenía levantada la mano? Ya. ¿Alguien más tenía levantada la mano, creo? ¿Hay más? ¿No hay más preguntas para pasar ya al síndrome coronario en sí? ¿No hay preguntas? Ya, entonces pasamos. Estas son recomendaciones generales del manejo del paciente con síndrome coronario agudo en general, sea ST elevado, sea ST no elevado. Aquí dice que tienes 10 minutos como máximo para hacer el diagnóstico con el EKG y la historia clínica desde que el paciente llega al lugar del primer contacto médico. Máximo 10 minutos. Está indicada la monitorización electrocardiográfica, obviamente porque ya hemos dicho que puede tener una taquicardia ventricular o una fibrilación ventricular en cualquier momento. Debe considerarse el uso de derivaciones adicionales de la pared torácica posterior, B7, B8, B9, en pacientes con sospecha de infarto de miocardio posterior, oclusión de la circunfleja, lo que acabo de explicar. Debe considerarse el uso de derivaciones precordiales derechas, B3 y B4R, en pacientes con infarto inferior para identificar el infarto del ventrículo derecho concomitante, lo que hemos dicho también. Está indicado tomar muestras de sangre para determinar marcadores séricos en la fase aguda cuanto antes, pero esto no debe retrasar el tratamiento de reperfusión. O sea, que yo diga, no, que le voy a sacar las troponinas para después derivarlo, no. Lo derivo, le saco las troponinas cuando lo voy derivando,
O le voy haciendo la trombolisis y le voy sacando las troponinas, el CPKMB o lo que tenga. O la plaquetórax, si quiere sacar la plaquetórax, claro. El manejo y el tratamiento del síndrome coronario agudo con ST elevado. Lo ideal es hacer un manejo prehospitalario, pero ese ideal no existe en el Perú. Ese ideal existe en otros países que nos llevan años luz, salud pública y en salud como institución cimentada y como parte también de la educación del paciente, ¿no? Porque acá le dices y te pueden llamar hasta porque le duele el pelo. Entonces, el manejo prehospitalario quiere decir que tú llamas a la ambulancia y la ambulancia te va a ver a tu casa y va a haber tecnólogos o inclusive a veces un médico, pero mayormente son tecnólogos que tienen la capacidad para distinguir y discernir de que hay un síndrome coronario agudo, te sacan el electro en la ambulancia y siempre confirman el diagnóstico porque escanean el electro a un centro de monitorización donde va a haber un cardiólogo y dice, sí, es un síndrome coronario agudo con ST elevado o sin ST elevado. Y empieza y arranca la cascada del tratamiento, ¿no? Si se prevé que en los primeros 120 minutos esa ambulancia va a llevar al paciente a un hospital con angioplastia primaria, pues se lleva inmediatamente y no se pierde tiempo. Pero si se prevé que no va a llegar en 120 minutos, en la misma ambulancia se hace la trombolisis y se va derivando el paciente. No es que hago la trombolisis y me quedo con el paciente. Entonces, ese es el manejo prehospitalario, que acá no existe. Son claves para el diagnóstico y para el traslado urgente para la supervivencia. Países nórdicos va muy bien esto, sobre todo porque las distancias son lejanas, ¿no? Y tienen un buen flujo prehospitalario. Obviamente, siempre cuando llegue el paciente, siempre llega el paciente al centro de salud o donde estés, hay que monitorizarlo con el EKG para ver dónde está la coronaria, cómo es y en qué situación nos encontramos. Tiene que tener una monitorización también para ver si tiene taquicardia ventricular o qué sé yo, tienes que poner el tensiómetro, el saturómetro, para ver cómo está saturando y todos los signos vitales, y ponerle una doble vía de preferencia. Los adultos entran por la mano derecha, por el miembro superior derecho, entonces no tocar esa mano e ir al lado izquierdo, y de preferencia en la flexura del codo, no en la radial, porque entran por la radial. En los niños es diferente, los niños tampoco, que no hay síndromes coronarios agudos, como ya les he dicho, pero suelen entrar por la femoral. La morfina se utiliza solamente si el dolor no cede con ansiolíticos o no cede con nitratos. El oxígeno suplementario solamente si la saturación de oxígeno es menos de 90. Algunos dicen menos de 92, porque si tú lo quieres llevar a la hiperoxia a 100, estás dando más en un gran tejido miocárdico y es contraproducente. Por eso se utiliza solamente si el paciente está en menos de 90 o menos de 92, con el mínimo flujo indispensable a través de una cánula para llevar por encima de 90 o por encima de 92, nada más. Si necesitas medio litro o un litro para llevarlo a 93-94% de saturación, eso es lo máximo que debes de ponerle. Nitritos solamente si hay dolor y si el paciente no está hipotenso, obviamente, ¿no? Los antiplaquetarios se utiliza aspirina, dosis de carga de 150 a 300, se utiliza 300, vía oral masticada o si no triturada por sonda, y de 100 es ya de mantenimiento a partir del día siguiente para toda la vida. El clopidogrel, 600 de carga, algunos les dan 300 y 300 entrando en la puerta de cateterismo. Doctora, ¿puede repetir de nuevo los antiplaquetarios, por favor? Aquí están, aquí están.
La carga es 300 de aspirina, 100 de mantenimiento. El clopidogrel es 600 de clopidogrel, 75 de mantenimiento. O sea, ya no toda la vida, porque los antiplaquetarios duales, o sea, aspirina y clopidogrel, se utilizan más o menos el primer año posinfarto. Si el paciente tiene mucho riesgo de sangrado, se utiliza 6 meses. Y si el paciente tiene mucho riesgo de trombosis, se utiliza año y medio. Pero en promedio, 1 año. Se puede utilizar ticagrelol de carga 180, de mantenimiento 90, o prasugrel de carga 60 o mantenimiento 10. Pero prasugrel se utiliza sobre todo cuando tienes el conocimiento de la anatomía coronaria, o sea que es un poco difícil. Habitualmente se utiliza aspirina, clopidogrel o algunos sitios ticagrelol, ¿no? Pero esta es la carga y el mantenimiento. Carga y mantenimiento, los dos durante 1 año. Y si no vas a utilizar los dos, ninguno de los dos, puedes utilizar ticagrelol. Carga, mantenimiento, prasugrel, carga, mantenimiento, pero cuando conoces la anatomía coronaria. Difícil, ¿no? Salvo que el paciente ya sea conocido, tenga una coronariografía y venga y se infarte. Ya conoces una coronariografía, ya puedes utilizar prasugrel. Anticoagulación, de preferencia si va a entrar a cateterismo cardíaco, y si no va a entrar a mismo, si va a entrar a trombolisis o va a ser solamente tratamiento médico, como es la mayoría de los tratamientos en MINSA, heparina de bajo peso por endovenosa, y las segundas son subcutáneas por 7 a 10 días. Se debe dar beta bloqueantes como metoprolol o carvedilol o bisoprolol si no hay bloqueos, si no hay shock cardiogénico. Si el paciente está en shock cardiogénico, está bloqueado, está contraindicado los beta bloqueantes. Las estatinas se dan en dosis altas. Obviamente a estos pacientes se les saca también un hemograma y un perfil lipídico en las primeras 24 horas del infarto. Y las estatinas se dan en dosis altas, o hasta 80 miligramos de estatinas, rosuvastatina, pravastatina, no para bajar el colesterol, sino para estabilizar la placa y que no se siga rompiendo, o que se estabilice la placa y evitar que se siga rompiendo, ¿no? Ese es el efecto de las estatinas, no hipolipemiante, sino estabilizador de placa aterosclerótica. También se da IECAS o ARA2 en el caso de que seas alérgico a los IECAS. Y lo más importante del tratamiento del síndrome coronario agudo con elevación del ST, así también con el tratamiento del síndrome coronario agudo sin elevación del ST, es la restauración del flujo coronario y reperfusión del tejido miocárdico, sea con angioplastia primaria a la cabeza de la decisión o con fibrinolisis en segundo momento, es que no pudiera ser el primero. Y en el síndrome coronario agudo sin elevación del ST es lo mismo, y restituyes el flujo coronario según la prioridad o los factores de riesgo que tenga el paciente, ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, sigamos. ¿Qué entendiste lo de carga y mantenimiento, no? ¿Será que me preguntó? ¿Sí? Hola. Sí, doctora. Ya. Entonces aquí tenemos nuevamente un diagrama. El dolor torácico típico, el paciente educado, ya sabe que puede ser un síndrome coronario, tiene una educación sanitaria básica, llama por teléfono y puede ser a 3 sitios. A 3 sitios dentro de sus opciones, ¿no? Puede ser a la ambulancia, puede ser un centro, un ratito que se me acaba la batería, voy a traer el cargador.
Ya, entonces, este paciente con una educación más o menos sanitaria básica, llama al centro de salud y dice que tiene un dolor de pecho, viene o llama y se mantiene por teléfono con 3 opciones, ¿no? Que sería la ambulancia, que sería el prehospitalario, un sitio o un centro de salud o un hospital que no tenga angioplastia primaria y un centro hospitalario que tenga angioplastia primaria. Los 3, desde que el paciente tiene el primer contacto, tienen menos de 10 minutos o hasta 10 minutos para hacer el diagnóstico de un síndrome coronario agudo con ST elevado, con la historia clínica, con el examen físico y con el electro. Punto. Después, tanto la ambulancia como el centro sin angioplastia primaria si ven que en menos de 120 minutos van a tener la posibilidad de que el paciente entre en angioplastia primaria, entonces esa es la primera opción. Y cuando llega al centro con angioplastia primaria, tiene 90 minutos para que ya esté en la sala de cateterismo y ya la guía está dentro del corazón. Si prevén que va a ser más de 120 minutos, entonces se inicia la fibrinolisis, tanto aquí como acá. Y siguen derivando al paciente. Se inicia la fibrinolisis aquí y sigue derivando al paciente. Aquí inicia la fibrinolisis y derivan al paciente. Y en la fibrinolisis tienen menos de 10 minutos para que, tanto en los dos lados, para que desde que tomaron la decisión de fibrinolizar al paciente, para que ya pasen el bolo del fibrinolítico. O sea que tienen 10, 20 minutos como máximo, en el peor de los casos, que no le van a hacer angioplastia primaria para abrirle la arteria. Y siguen derivando al paciente, sea aquí o sea acá. Siguen derivando al paciente a un sitio con angioplastia primaria. Y cuando llega al sitio de angioplastia primaria, tiene 10 minutos para bueno, obviamente, ya en el caso que llegue directamente, en el caso que no, ya la han reperfundido con fibrinolítico, ves si el fibrinolítico ha sido efectivo, entonces se dice que hay una fibrinolisis exitosa o una, pues no, electrocardiográficamente así exitosa, y el paciente está sin dolor y ha sido exitosa, entonces tiene que entrar a cateterismo en las primeras 24 horas. Y así, si ha sido fallida, ingresa inmediatamente. En el caso de que el paciente tenga más suerte, conozca más, o tenga por ahí un familiar médico, que aunque sea por ahí medio, tiene noción de leer el electro, y sabe que es un zika ST elevado, entonces dicen, ¿por qué vamos a perder tiempo acá? Vamos directo aquí. Vivimos cerca, te llevo aquí. Tiene 10 minutos para hacer el diagnóstico y entrar a angioplastia primaria, y cuando se avisa angioplastia primaria, tiene menos de 1 hora, o como máximo 1 hora, para estar en una sala de cateterismo y con la guía dentro del corazón abriéndole la arteria. Entonces aquí se acortan los tiempos, tiene 70 minutos desde que ingresó hasta que llegó. Y esos tiempos se cumplen, porque si no se cumplen, les quitan. Todos los años les hacen auditorías para ver los tiempos aguja y los tiempos balón. Entonces, cuando estos tiempos no se cumplen, se les quita digamos, se les quita ¿cómo se llama? Se les quita la denominación. Sí, se les quita la denominación para hacer o llévalo afuera si quieres. Pero apaga tu eso, vaya a ser que... Entonces, se les quita la denominación de centro para angioplastia primaria, entonces ya no lo pueden hacer, por ejemplo. Por eso es que se cumplen los tiempos, y eso es lo que auditan, ¿no? Aparte de la efectividad, obviamente, pero una de las principales metas son los tiempos. Tiempo balón, o sea, tiempo desde que llega hasta que pasan el catéter y inflan el balón para ver dónde está. Bueno, eso es lo que se llama balón, ¿no?
y el tiempo aguja, desde que ingresan, desde que se hace el diagnóstico hasta que se inyecta el fibrinolítico. Esto es lo mismo, como les decía, se pasa el fibrinolítico, sea en la ambulancia o sea en un centro que no tenga angioplasia primaria, y se va trasladando al paciente, más o menos entre 60 y 90 minutos es necesario para ver si hay una reperfusión efectiva con el fibrinolítico. Si es así, se hace ya una angioplasia primaria en las primeras 24 horas, y si no hay una fibrinolisis efectiva a través de los criterios electrocardiográficos, entonces se hace una angioplastia de rescate, inmediatamente llegue al centro con angioplastia primaria. Esos son los tratamientos fibrinolíticos más usados. El primero a usarse fue la streptokinasa, es la primera que se usó, la que se dice que es más alergénica. Yo nunca he visto alergias, felizmente. En Perú es la que más se utilizaba, al menos en provincias, ¿no? No sé si en Lima creo que se utiliza Tenecteplase, hace mucho tiempo de Loaiza, Alteplase también, pero en provincias es streptokinasa, pero nunca he visto una alergia por esto, ¿no? Estos Alteplase, Tenecteplase y Reteplase, estos son en bolos. También la streptokinasa es infusión, ¿no? Es la que da más sangrados, también está la primera. Los anticoagulantes, como ya les había dicho, es clopidogrel, la dosis inicial y la dosis de carga, la dosis inicial y la dosis de carga, y las dosis del anticoagulante, que de preferencia es enoxaparina no fraccionada, para cuando vas a entrar a cateterismo, para llevar un TTPA entre 50 y 70 segundos, o 1.5 o 2 veces el tiempo control que tú tenías basal. Y la enoxaparina, que se utiliza en bolo intravenoso en las primeras, en el primer momento que tú le vas a poner al paciente, en el caso de que sea una una fibrinolisis, sí, pues una trombolisis, una fibrinolisis, o un infarto evolutivo, y las demás son subcutáneas. Las contraindicaciones del tratamiento fibrinolítico, las absolutas, las tenemos aquí: hemorragia intracraneal previa de cualquier tipo, accidente cerebrovascular isquémico en los últimos 3 meses, sospecha de disección aórtica, hemorragia activa o diastesis hemorragia, excepto la menstruación, claro, eso no es una contraindicación. Neoplasia intracraneal maligna conocida, lesión cerebral vascular estructural conocida, traumatismo craneal cerrado en los últimos 3 meses. Y las contraindicaciones son que sea hipertensión refractaria, resucitación traumática o prolongada no es una contraindicación, hemorragia interna reciente, exposición previa al streptokinasa sobre todo, o una historia de accidente cerebrovascular isquémico de más de 3 meses precedente, o enfermedad intracerebral no contemplada en contraindicaciones absolutas. Entonces, estos son los tiempos objetivos, como les había dicho: tiempo máximo del diagnóstico desde el primer contacto médico hasta el diagnóstico, menos o igual a 10 minutos. Máxima demora para entre el diagnóstico y la ISP y la angioplasia primaria, menor o igual a 120 minutos. Si es más de eso, ya se piensa en fibrinolisis como primera opción y seguir derivando al paciente. Tiempo máximo entre el diagnóstico de infarto de miocardio con elevación del ST y el paso de la guía, el paso del balón, 60 minutos cuando el paciente se presenta en un centro con angioplasia primaria. Máxima demora entre el diagnóstico del infarto de miocardio con ST elevado y paso de la guía en pacientes trasladados es 90 minutos. Aquí un tiempo más por el traslado, ¿no? Pero si tú entras a una angioplasia primaria, tienes 60 y 10, 70 minutos y tienes que estar en sala de cateterismo. Máxima demora entre el diagnóstico de un infarto de miocardio con elevación del ST hasta la administración de un bolo de infusión de fibrinolisis, 10 minutos. Máxima demora desde el inicio de la fibrinolisis hasta ver si es efectivo o no, entre 60 y 90 minutos, que es lo que se demora para ver realmente si hay cambios en el electrocardiograma. Y máxima demora desde el inicio de la fibrinolisis hasta la angiografía, si la fibrinolisis fue eficaz, entre 2 y 24 horas. Si no fue eficaz, llega el paciente y hay que
llega el paciente a una sala con cateterismo y tiene 60 minutos para entrar al cateterismo y abrir esa arteria. Si es que no se abrió con el fibrinolítico. Y esto es más resumido la guía del síndrome coronario agudo sin elevación del ST, que puede ser un infradesnivel del punto J y segmento ST o un trazado normal. Aquí tiene que ver mucho los factores de riesgo que tiene, o sea, los criterios de riesgo o la escala de riesgo de los pacientes que llegan en ese momento y cómo están en ese momento, ¿no? Entonces aquí dice el punto 0, llega el paciente y le sacas tiene su evaluación clínica, evaluación cardiológica, o sea, evaluación clínica, evaluación del examen físico, y les haces en el punto 0 cuando llegan, les haces un examen con troponinas ultrasensibles como basal, y dentro de una hora se repite. Si dentro de una hora tienes troponinas ultrasensibles negativas, se puede repetir en una hora más. Si ya salen positivas, entonces ya lo tienes que derivar según tenga bajo riesgo, riesgo intermedio o riesgo alto el paciente, según la categorización de riesgo que vamos a ver ya ahorita. Si este paciente tiene un alto riesgo por los factores que tiene, si es que está inestable, si está hipotenso, si está chocado, si tiene arritmias ventriculares inconversibles, si persiste el dolor, si persiste el ST infradesnivelado, entonces tiene un alto riesgo de morir, más del 65%, y tiene que entrar a sala de cateterismo inmediatamente, como si fuera un ST elevado. Si tiene un riesgo intermedio, tiene más o menos el 10% de morir y 10% de riesgo de morir, y tiene que entrar a cateterismo en las primeras 24 horas que se estabilice el paciente. Y si tiene un bajo riesgo, según es lo que les estoy diciendo, tiene menos del 0.3% de riesgo de morir, y este paciente se puede hacer un cateterismo diferido. Para estos pacientes de bajo riesgo, se les suele hacer, por ejemplo aquí, nuevamente tomar unas troponinas para ver si han elevado o no, hacerle una evaluación ecocardiográfica para ver si un trastorno de motilidad segmentario, y si esto hay algún cambio, pues se estratifica, y si no hay ningún cambio, se pueden quedar en las unidades de terapia del dolor torácico, que suelen ser hospitalizaciones cortas de 24 horas, y según eso se reclasifica, que serán en este grado, y pueden hacerse un cateterismo diferido en los primeros 7 días. Entonces, ¿cuáles son los que tienen que tener una terapia invasiva inmediata en menos de 2 horas? Los que tienen inestabilidad hemodinámica, shock cardiogénico, dolor refractario a nitratos, a morfina, que tienen arritmias, taquicardia ventricular, fibrilación ventricular que no baja con lidocaína, que no cesa con lidocaína, que tienen una falla cardíaca aguda, o que tienen un infradesnivel más de 1 milímetro, más de 6 derivaciones, con elevación del ST en ABR1, o sea, estamos hablando de un multivaso o trombo. O sea, todos estos que tengan al menos un factor de riesgo entran inmediatamente a cateterismo. Los que tienen riesgo intermedio, se hace el cateterismo en las primeras 24 horas, que tienen un diagnóstico estable de un infarto de miocardio, ST elevado, que no tiene dolor o tiene muy poco, que se ha estabilizado con los nitratos, que tiene, que ha mejorado su infradesnivel del ST, está casi asintomático o silente el dolor, y que tiene un score de riesgo de Grace de 140. ¿Eso qué quiere decir? Que hay unos scores de riesgo, ¿no? Que llega el paciente y empiezan a hacer como una tabulación de qué es lo que tiene el paciente y te van puntuando. Entonces, si está en este punto, tiene que entrar a cateterismo en las primeras 24 horas. Y si no está ni aquí ni acá, entonces está en bajo riesgo, menos del 0.3% de mortalidad al mes. Y, por lo tanto,
puede ser llevado a una terapia selectiva invasiva de cateterismo y puede quedar en las unidades de dolor las 24 horas y hacerse el cateterismo dentro de los 7 días. Inclusive, antes se puede hacer una prueba evocadora de esfuerzo, como por ejemplo un ecoestrés o una perfusión miocárdica, para ver qué tanto de isquemia tiene. Porque si la isquemia es muy poca, más es el riesgo de entrar a un cateterismo que el beneficio, entonces puede ser con terapia médica. Pero habitualmente siempre se hace una terapia selectiva en los primeros 7 días, siempre con una prueba evocadora de isquemia, que mayormente son perfusiones o ecoestrés. Algunos dicen prueba de prueba de esfuerzo, pero mayormente son perfusiones o ecoestrés. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, tenemos una coronaria derecha, que viene con el contraste hasta aquí, y aquí tenemos una pérdida de continuidad, acá hay un trombo intracoronario, y tenemos pero hay un hilo que pasa por ahí, porque si no, no se pintara la parte distal, ¿no? Salvo que se pintara por colaterales. Tenemos un hilo que pasa ahí, es un síndrome coronario agudo sin elevación del ST, que es en la parte que tiene un trombo, en la parte media de la coronaria derecha. No está acá, sino en la parte media. Más o menos por aquí. Y esta es una sala de cateterismo, tienes el arco en C, las imágenes que se ven, el cardiólogo, pero no solamente el cardiólogo está ahí solo, ¿no? Están las enfermeras, están los técnicos, está el equipo quirúrgico, siempre está aquí porque puede desgarrarse, puede haber una disección de coronaria, puede haber una complicación mecánica, entonces tiene que entrar este paciente inmediatamente a cirugía. Más o menos esto es lo que es una sala de cateterismo, pero siempre de la mano del equipo quirúrgico. Por eso que para tener una unidad de hemodinámica con angioplastia primaria, tiene que trabajar de la mano y en conjunto con el equipo quirúrgico las 24 horas al día y los 365 días, porque eso no puede parar, ¿no? Nunca. Y se deben de cumplir los tiempos, como les había dicho. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, aquí están las conclusiones. El síndrome coronario agudo es una emergencia médica que es importante sospecharlo. No que ya el paciente esté tocado para que recién digas, puede ser un síndrome coronario. Hay que pensar y adelantarse. Con la historia clínica, el examen físico y el EKG, máximo 10 minutos. Un diagnóstico temprano por la clínica y el EKG. Los biomarcadores no te deben, o la placa de tórax no te debe retrasar el inicio de la reperfusión. Sea por cateterismo, que lo vas derivando, o en tu hospital si hay cateterismo, lo vas pasando a la sala de cateterismo mientras les da todos los primeros auxilios de la aspirina, el clopidogrel, la morfina si es necesaria, los nitratos si no es hipotenso, los betabloqueantes si no está endocardiogénico, la heparina, todo lo que hemos dicho. Y si es un síndrome coronario agudo con elevación del ST, la reperfusión lo más pronto posible. Lo ideal, prehospitalario, si no se puede, hospitalario, o si no, de elección, una angioplastia primaria, si no una fibrinólisis. Y el síndrome coronario agudo ST no elevado, hay que estratificar al paciente. El paciente tiene alto riesgo, como ya hemos visto, taquicardia ventricular, fibrilación ventricular, que no calme el dolor, paciente inestable, chocado, paciente con alto riesgo, entonces tiene que entrar inmediatamente. Moderado riesgo, con STORG de Grace más de 140, o es relativamente estable en las primeras 24 horas, o si no de bajo riesgo en los primeros 7 días. Según la estratificación de riesgo, vamos a actuar en cuanto al síndrome coronario agudo ST no elevado, ya en cuanto a abrir la arteria, obviamente, pero los dos van a tener el manejo que ustedes van a hacer como médicos generales, el manejo general del paciente, poniéndole la aspirina de carga, el clopidogrel de carga, el ticagrelor si tuvieran, o el parasurel si supieran la anatomía, el oxígeno si lo necesita, la morfina si no calma con nitrato, los nitratos si no se potencia, los beta bloqueantes si no está chocado o no está bloqueado, el ARA
o el IECA también, y la presión, ver cómo está la presión, monitorizar al paciente, coger un buen acceso venoso y todo lo que hemos hablado. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, doctora, todo claro. No, doctora. Bien, ¿todo está claro? ¿No hay preguntas? Todo claro, doctora. Ya, si está claro, entonces hemos terminado la clase de hoy. Síndrome coronario agudo es realmente un tema grande, hay 2 guías enormes. Síndrome coronario agudo con ST elevado y sin ST elevado, pero se ha tratado de resumir y hacer un enfoque de todo, desde la definición, la clínica, el electrocardiograma y cómo es el manejo, sobre todo el médico general, ¿no? Ya ustedes no tienen por qué saber, porque no es el objetivo un médico general que sepan el tratamiento ya de cateterismo, los stents y esas cosas, porque eso no es su objetivo. El objetivo principal es esto, que tienen que tenerlo claro y saber cuándo tienen que derivar un paciente, síndrome coronario agudo con elevación del ST, y en el síndrome coronario agudo sin elevación del ST, dependiendo de los factores de riesgo que tengan, y estratificar al paciente, obviamente. Entonces, chicos, hasta aquí hemos quedado. Espero que hayan comprendido algo, ya tienen la clase. Y con mi grupo nos vemos el jueves y ya la otra clase de cardiopatías congénitas ya la haremos cuando nos toque. Nos vemos, hasta luego. Hasta luego, Gracias, doctora. doctora. Hasta luego, doctora. Doctora,